Bien, damos inicio a la semana 4 de esta audiología que viene avanzando en la primera unidad. Por tanto, vamos a empezar a observar cómo llegamos hasta acá, ¿sí? Dentro del calendario de todas las unidades. Estamos en la semana 4, casi al final de la unidad 1. Recuperamos en esta unidad 1 que queremos focalizar en la función auditiva, los señales y los entornos acústicos para entender la prestación audiológica dentro de los servicios fonoaudiológicos. Y la idea es reconocer que vimos hasta acá. En el esquema general que tenemos, para mirar todo lo que vamos a ir aprendiendo en la parte de audición dentro de esta audiología, tenemos la audición como un objeto principal, al fonoaudiólogo que tenemos que ir construyendo, a la fisiología auditiva conectada con esa audición, pero fuertemente vinculada también con las señales y los entornos, y finalmente los servicios que podemos prestar como fonoaudiólogos y que en algún punto pueden ser limitados, acotados a otras dinámicas, ¿sí? O sujetos a otras circunstancias. Lo primero que ubicamos dentro de esta primera unidad es que la pandemia atraviesa la pedagogía universitaria en la que ustedes se están formando, pero también configura un escenario particular a qué prácticas se están llevando a cabo dentro de los servicios sanitarios y en qué contexto. Por lo tanto, hay transformaciones que se van a sustentar a lo largo del tiempo y otras que son solamente reactivos del recorte histórico de la pandemia. El otro aspecto es que para entender esa fisiología de la audición, yo necesito incorporar elementos de la ontogenia y también propios de la evolución de una audición que se da en circunstancias de, por ejemplo, señales y entornos variados y situaciones de escucha variada, que nos permiten reconocer que hay distintos tipos de señales que procesamos. En ese territorio, la mirada que se va a hacer en la prestación de servicios es entender que hay alguna señal que es una oferta real de la audición y que también algunas de esas señales son disparadores de respuestas auditivas, y que por tanto yo debo conocerlos, predeterminarlos, anticiparlos, observarlos para garantizar que puedo mirar el nivel de respuesta que tiene un paciente que atiendo. En ese territorio la idea de disparador, marcador y grados azimuth es necesario y está como parte de la unidad 1. El otro aspecto importante es que esta fisiología se va a manifestar de múltiples maneras y que nosotros en la fonoaudiología lo tenemos absolutamente encuadrado en distintos elementos que nos ayudan a mirar esta audición, que nos ayudan a entenderla, que nos ayudan a medirla, que nos ayudan a vincularla. La asociación vinculante de la audición en el desarrollo de un lenguaje oral vinculado a una exposición en una comunidad de lengua fónica nos determina que el principal insumo que nos garantiza que esa audición es permeable, rica en la variedad de estímulos que procesa, va a estar puntualmente vinculada con ese terreno, con el habla que va a discriminar de esos interlocutores. El otro aspecto importante es que esa fisiología es distinta para considerar la audición desde un punto de vista de la capacidad de oír y la capacidad de escuchar. Que eso va vinculado con el desarrollo de las habilidades auditivas y que hay aspectos que ayudan a que esa escucha se jerarquice en procesos propiamente biológicos y que en algún punto jerarquizan, segregan, contrastan señales que ayudan a que ese sistema fisiológico la pueda procesar con mayor eficiencia. Todo lo que está señalado en verde más o menos ha estado ya en este momento dispuesto
eh, dentro de la materia. Lo pandémico está en rojo porque en realidad lo vamos a ver atravesándonos casi todo el año, ¿sí? No solamente en la pedagogía universitaria, sino también en repensar qué prácticas están obstaculizadas, mejoradas, potenciadas en la pandemia, o cuánto la pandemia las modifica. Y todo lo que está en negro todavía no lo hemos abordado puntualmente, pero que pretendemos en breve que aparezca integrado. Por último, este fonoaudiólogo debe ser capaz de mirar a su paciente y construir una categorización puntual propia de qué paciente estoy atendiendo o qué usuario estoy atendiendo en relación a las habilidades auditivas y a la permeabilidad auditiva que expresa. Y también dentro de nuestra construcción fonoaudiológica, qué audición, en el marco de la interprofesionalidad, qué audición y qué hipoacusias están como oferta del diálogo colectivo de las ciencias de la salud y del sistema de salud en general, para expresar un diagnóstico y también categorizar, por ejemplo, lo que implica una percepción auditiva. Entonces la búsqueda es llegar a mirar esta prestación fonoaudiológica en donde tengo tres ejes claros: un eje paciente, un eje del procedimiento que tiene que ver con las intervenciones propiamente dichas y un eje del fonoaudiólogo. En esa mirada, la prestación de servicio fonoaudiológico tiene incluida el estudio de la audición. Recordemos que no estamos aprendiendo a ser audiólogos, sino fonoaudiólogos. Por lo tanto, tengo que ser capaz de visibilizar todos los otros elementos. La misión de la audiología entonces va a ser medir entendiendo cómo funciona el sistema auditivo y por tanto ser capaz de pensar lo que puedo reconocer, cómo dividir ese sistema que está integrado en dos oídos por separado, dos vías por separados, dos sistemas auditivos que se integran en una misma persona, según el tipo de procedimiento. Medir con señales que son sensibles a la condición que quiero evaluar, entendiendo que voy a poder aplicar procedimientos de baja y de alta tecnología y en un entorno que también tengo que ser capaz de anticiparlo, controlarlo, monitorearlo. Saber si el resultado de un procedimiento que llevo a cabo a nivel audiológico expresa una parte de la función auditiva, toda la función auditiva, y en cuánto afecta e interviene en la conducta auditiva del sujeto. Entender si lo que estoy haciendo y la definición que estoy logrando de ese paciente o de ese usuario es de carácter transitorio en la vida del sujeto o es de carácter permanente, y qué parte o qué impacto tiene esta parte que yo estoy observando de la salud auditiva en relación a la comunicación interprofesional y a de las intervenciones fonoaudiológicas que estoy llevando a cabo. Entonces, la idea de abordar ahora es estos ejes que son como pequeños zoom que vamos a hacer en la fisiología auditiva y que en muchos aspectos condicionan y potencian sustancialmente las respuestas auditivas. Por lo tanto, hay que entenderlas para, a partir de eso, reconocer qué respuestas me está dando el sujeto, qué parte del sistema estaba abordando, en base a qué procesos y qué funciones estoy despertando en relación a las señales. Lo primero que voy a reconocer es que la evidencia de lo auditivo es no auditiva. ¿Cómo? A ver, cuando yo veo una persona hablar en un entorno silencioso con una voz muy alta y no poder regular su voz por el reflejo cócleo recurrencial, su voz con el entorno sonoro como un elemento regulador del nivel de intensidad que tiene que usar, puedo empezar a pensar por qué lo está haciendo. Es decir, voy a ver una acción sonora, que es la voz de ese sujeto, que puede estar disociada con el monitoreo que puede estar haciendo auditivo.
Puedo pensar, y lo más llano y común es una persona gritona. Es una opción. La otra es una persona que no reconoce o impone o usa poder simbólico con la voz. Es otra opción. Pero también puedo pensar que habla fuerte porque no se escucha lo que está diciendo. ¿Sí? Esa evidencia la voy a chequear, la voy a adecuar inmediatamente después que yo incluso empiece a ser su interlocutor. Empiece a trabajar su interacción coloquial con modalidades, por ejemplo, de variedad y oferta diferente de intensidades que yo le proponga en la comunicación interpersonal. Ese puede ser un elemento. Ese mismo elemento puesto en otro contexto, es decir, entro a una fiesta con un ambiente ruidoso y empiezo a gritar y salgo de esa reunión como aturdido y sigo usando ese nivel de intensidad, también manifiesta que la audición es un gran monitoreo de mis producciones vocálicas. Por lo tanto, en algunos lugares las condicionan, las determinan y también nos muestran otras cuestiones. Si yo a un paciente le digo, cada vez que usted escuche un sonido, levante la mano, lo que estoy viendo es un indicador motriz de una estimulación acústica que responde a lo auditivo. ¿Sí? Si aparece un ruido fuerte y yo cierro los ojos, voy a estar poniendo en evidencia de que la impronta de esa aparición intempestiva y de gran impacto me genera una reacción que es de otra índole. Por ejemplo, el cerramiento de ojo y que expresa un reflejo claramente. Entonces, no siempre la evidencia de lo auditivo se manifiesta en lo auditivo, sino que por el contrario uso otros sistemas de respuesta para terminar de evidenciarlo. ¿Sí? Tengo que recorrer el camino hacia atrás. Como acertijo proponemos que en esta búsqueda de las evidencias tenemos que empezar a pensar si el sistema auditivo procesa sonidos, parte del procesamiento tiene que ver con la frecuencia de los sonidos que procesa. Entonces tenemos bajas frecuencias y altas frecuencias como dos diferentes procesos. Entonces, ¿cómo hace un nervio auditivo para procesar la alta frecuencia? Es decir, cómo transmitir una información que permanentemente polariza y despolariza, y ahí nos vamos al sistema nervioso de primer año, el nervio en cada pico de la señal sonora. ¿Sí? Recordemos que esto implica una vibración permanente, ¿sí?, de la propagación del sonido, que las de baja frecuencia la vibración es con mayor espaciosidad, mientras que las de alta frecuencia implica una vibración más intensa, ¿sí? Y ahí nos ayuda a entender el principio de Valley. Vamos a observar qué significa este principio. Cada fibra no descarga en cada ciclo, ¿sí? Yo tengo un nervio que está conformado por muchas fibras nerviosas. Entonces, para procesar una señal que permanentemente descarga la información, descarga el impulso nervioso, yo necesito que haya una organización. Y eso se llama principio de Valley. Entonces, yo tengo en cada ciclo, acá vemos el 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que están en el pico de la curva de la onda sonora o del estímulo, y veo en este otro eje cómo se organizaría el nervio en total, ¿sí? Acá tengo la totalidad de respuestas del nervio acá abajo, pero cómo se organizaría para poder despolarizar, recuperarse, polarizarse de vuelta para volver a transmitir el impulso. ¿Cómo lo hace? Descarga la primer fibra, digamos, del nervio, descarga en el primer pico de la información
del estímulo. Y mientras que se recupera, voy a tener que el segundo pico lo recibe la segunda fibra, el tercer pico la tercera fibra, el cuarto pico la cuarta fibra, el quinto pico la quinta fibra, y que ya en ese proceso la primera fibra se recuperó y puede volver a recibir la descarga y despolarizarse en consecuencia. Entonces ese nivel de organización a nosotros nos cuenta que hay una disposición, una logística para resolver a nivel del sistema nervioso cómo responder, por ejemplo, a las altas frecuencias. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del análisis de cómo nos vinculamos en los entornos sonoros y la fisiología es que hay una habilidad que se desarrolla tempranamente y que nos informa cómo se capitalizan las dos informaciones que ingresan en los dos sistemas auditivos para localizar y lateralizar funciones. Localizar va a ser encontrar la información dentro del espacio, ¿sí? Entonces, si yo estoy usando para evaluar a un paciente parlantes, es distinto si estoy usando auriculares, ¿sí? Porque voy a estar allanando, modificando o construyendo una manera de espacio diferente, ¿sí? Por lo tanto, ¿puedo localizar sonidos con auriculares? Sí, sí puedo, sí puedo. Y al respecto les ofrezco un ejemplo. Localizo sonidos, hay una pista que se llama pista holofónica y que puedo escucharla con auriculares. Puedo escuchar entonces que el sujeto le están cortando el pelo a medida que progresa la información dentro y acercándose a una de las orejas u a otra. Vamos a ver el ejemplo. Entonces les propongo que veamos cuál sería la pista auditiva que nos evoca la espacialidad, ¿sí? So nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Si tienen auriculares van a ver que la bolsa se acerca a distintos lugares de la cabeza. Es más, hay momentos que la tengo en el oído derecho y otra en el oído The izquierdo. only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Oh, thank you, Manuel. También ahí estamos ubicando dónde está ocurriendo que se está lavando las manos. Y eso solamente escuchando la información con auriculares. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very closer to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. With the perfect, and around the back, and onto your left. Yes. I think that looks wonderful.
Well, what do you think? Como podemos ver, tenemos la capacidad de percibir el espacio incluso con con auriculares. No obstante, cuando eso ocurre en el espacio sin auriculares, para nosotros es importante reconocer que la habilidad que estamos analizando tiene que ver con la localización de los sonidos en el espacio, arriba, abajo, al costado, y que hay una organización dispuesta cuando la información viene a la misma altura que el sistema de recepción, es decir, ambas orejas, y que soy capaz de reconocer los 360 grados que circundan, por más que yo tenga la recepción ubicada a cada lado, ¿sí? La labor, como dice el video, la desarrolla el cerebro, por más que yo tenga dos circuitos de entrada a cada hemilado. Entonces existen elementos que vamos a empezar a usar para entender cómo y en qué tiempo y en qué organización se van dando el ingreso de una información o de otra información, y si es simultánea, y si se suma esa información, si yo recibo la información delante, es decir, tengo un parlante o una persona hablándome delante mío, voy a recibir con mayor posibilidades el ingreso a ambos hemilados, y por lo tanto voy a poder tener una sumatoria de esos dos elementos, porque no voy a necesitar diferencias interaurales, y este concepto es muy importante, interaurales, de tiempo e intensidad, para entender o sumar o resolver de qué lado me están hablando, ¿sí? Entonces ayudamos a localizar, a potenciar, a codificar una información que tiene una duración diferente, que ocurre desfasada, por ejemplo, en el espacio. Tiempo y espacio comparten mucho de las posibilidades que yo tengo de localización. Uso dentro de mi sistema el comparativo de ambos hemilados para reconocer con claves qué evento ocurrió antes y qué evento ocurrió después, para sumar y resolver diferencias que pueden haber entre el ingreso de cada oído y reconocer esas diferencias interaurales, por ejemplo, de intensidad o de tiempo. Eso implica que ambos hemioídos, ambos hemisistemas auditivos, en un sujeto hacen una colaboración y un aporte que van resolviendo no solamente la información colaborativamente, sumándola o cerrándola, sino también comparando dónde está la señal, a dónde me puedo dirigir, de qué manera puedo enfocar el receptor auditivo. Por ejemplo, que si yo tuviera una deficiencia, ese receptor auditivo que está deficiente va a ser obligado a dejar de enfocar para enfocar sobre el otro, para mejorar la captación, porque los sistemas de diferencia interaurales de tiempo e intensidad colaboran mejor solamente usando el oído válido o la permeabilidad válida auditiva. El otro aspecto es que cuando yo tengo una escucha adversa, es decir, un entorno acústicamente muy desfavorable, y tengo solamente un buen canal de recepción, el enfoque y la posibilidad de reconocer estas diferencias interaurales se pierden. Por lo tanto, ese sujeto transita esas adversidades con una clara desventaja. Y en esa desventaja yo tengo que entender qué cosas, si es en el caso de un niño, qué cosas tengo que acondicionar en el entorno para que las pueda procesar mejor. Por ejemplo, el aula en clase, o en qué situaciones va a verse dificultada el tránsito, por ejemplo, en la adversidad acústica. Para eso nosotros tenemos un aspecto que nos viene desde la física, que son los grados ácimos. Los grados ácimos es una oferta que nos hace la física
en donde entiende la cabeza como un entorno de 360 grados. Yo con la vista puedo mirar hasta los costados con vista periférica, pero con la audición puedo reconocer todo el elemento y el espacio circundante. En esa dirección yo tengo que si la información viene hacia delante mío, voy a tener la información recibida a 0 grados ácimos. Si viene de la derecha, estandarizadamente la información la voy a recibir a 90 grados ácimos. Y si la información viene de la izquierda, la voy a recibir a 270 grados ácimos. Esto implica que entre ambos oídos tengo una separación de 180 grados ácimos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces voy a evaluar el paciente con esas condiciones. Lo voy a usar, por ejemplo, con parlantes, no con auriculares. Y tengo que explicar cómo llevé adelante el procedimiento y qué resultados tuve. Cuando yo tengo una evaluación hecha a 90 grados ácimos, tengo un efecto sombra que hace la cabeza hacia la recepción del oído izquierdo, si fueran ambos oídos permeables en forma igual y la señal fuera posible procesarla por los dos. Entonces, en esos casos va a estar vinculado a las diferencias interaurales de tiempo e intensidad, que ambos sistemas van a recibir la información, pero el sistema más próximo, más cercano y que recibió antes va a ser el sistema auditivo derecho, y por lo tanto va a colaborar aportando más mejor procesamiento que el sistema del oído izquierdo, por haberse ubicado el parlante de ese lado. Entonces es importante entender que muchas veces tenemos que contar a los distintos profesionales o terminado un procedimiento en qué condiciones fue hecho. Y parte de esas condiciones implica cómo fue estimulado y con qué vía o sistema se provocó la estimulación. Por lo tanto, a ese nivel le damos veracidad a nuestras evidencias o las circunscribimos solamente a eso. El eje que está trazado en este celeste es el que representa los grados ácimos. El otro aspecto importante que teníamos para aprender y que algo hemos empezado a ver, que este sistema auditivo cuando procesa, jerarquiza, segrega, desestima, genera contraste, genera realce de lo que le implica o le interesa focalizar en la atención de la escucha. Entonces el fenómeno cocktail party en realidad es un efecto de ruido de fiesta que yo puedo usar en algunas situaciones, tanto para en una anamnesis registrar qué le pasa al sujeto cuando transita ambientes ruidosos, cómo logra resolver. Hay personas que relatan que permanecen muy agotados posteriormente a reuniones en donde hay mucho ruido de fondo porque tienen el sistema solo. Realiza una segregación de esa información o la desestima, pero tiene que jerarquizar permanentemente la otra. Y por lo tanto ese enfoque genera un costo cognitivo, ¿sí? Así que en realidad no es algo que el sujeto permanece ileso, ¿sí? A partir de eso, estas condiciones de cocktail party, yo a veces las puedo llegar a disponer, que algo hemos realizado alguna intervención en clase, en situaciones de oferta, por ejemplo, de parte de procedimientos que le doy mayor adversidad acústica para ofrecer no solamente una jerarquización de lo auditivo, sino también este sistema top-down y bottom-up, en donde hay una solidaridad de parte de otras funciones para jerarquizar lo que necesita enfocar en la escucha. Entonces, volviendo a estos tres ejes, la primera cuestión que nos estresa muchísimo es cuando mido la audición, ¿cómo sé qué proceso estoy activando? Y ahí tenemos que avanzar con cuál es la fisiología a considerar.